Ejemplo práctico de la ejecución de la auditoría. Etapas de la auditoría. Estas son 6 etapas. La primera etapa es planificación preliminar. Es el conocimiento general de la compañía, área financiera y logística. Esta maneja la parte de programas preliminares y vistas previas. Evaluación de control interno, aplicación de métodos, cuestionarios de control interno, evaluación de resultados, matriz de riesgo y evaluación de riesgo. Planificación específica. Esta es la planificación para el trabajo de campo, donde se manejan programas de auditoría, análisis de presupuesto. Ejecución del trabajo. Aplicación del programa de auditoría. Dentro de esta se encuentra el papel de trabajo y hojas de hallazgo. Comunicación de resultados, informe de auditorías, conclusiones o recomendaciones. Seguimiento de monitoreo. Esta contiene la verificación y cumplimiento de recomendaciones, las cuales se manejan a través de la matriz de seguimiento de recomendaciones. Fase 1. Planificación preliminar. Según la NIA 200 y 210, un auditor o una firma de auditoría es requerida por una compañía mediante una serie de procedimientos para conocer y entender a la compañía, determinando así los objetivos, el alcance, los criterios y las áreas a intervenir. La entidad no está involucrada en este momento en lavado de activos y evaluar los riesgos que tiene. Mantener recursos económicos, recursos logísticos y el tiempo estimado. NIA 210 establece el auditor y el cliente debe acordar los términos del contrato. Fase 2. Planificación específica. Según la NIA 300 y 315, la elaboración de programas de auditoría es un conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría. En este caso se utiliza medio para el control, registro de la ejecución. Los programas detallados se dividen en 2: objetivos y procedimientos y objetivos de su examen. Dentro de esta planificación permite que una entidad entienda, evalúe, califique los riesgos, elabore un plan, realice una evaluación de control interno, maneje unas técnicas específicas, realice una hoja de hallazgo y así también utilice los informes de control interno. Planeación específica. Cada auditoría debe tener un plan. Debe ser técnico o administrativo. El administrativo contemplará los cálculos monetarios a cobrar, personal del equipo de auditoría, horas extras, etc. Debe tener una elaboración de programas. Los miembros del equipo de auditoría deben tener en sus manos el programa. Debe contener 2 aspectos objetivos de la auditoría, procedimientos a aplicar durante el examen. Dentro de estas técnicas tenemos 3 características fundamentales: narrativa, cuestionario y flujograma. Narrativa, entrevista y flujograma. Conocer los procedimientos que se tienen establecidos para la capitalización, adquisición y baja de activos fijos. 2. Identificar al personal que tiene a cargo las funciones de adquisición y baja de activos fijos. 3. Conocer las políticas y procedimientos establecidos en los manuales e instrumentos para determinar las fortalezas y debilidades del control interno. Determinar si estás cumpliendo con los objetivos establecidos por la empresa. Análisis financiero. Dentro de estos tenemos 4 características. Primero, el auditor interno debe obtener información financiera para formarse en un juicio de las operaciones relacionadas con la propiedad, planta y equipo. Segundo, calificar los activos fijos de acuerdo a su naturaleza. Tercero, comparar la clasificación de propiedades, plantas y equipos con la empresa similar. Cuarto, verificar que las adquisiciones de los activos fijos se han efectuado de conformidad con el presupuesto de su inversión. Examen de la documentación e investigación específica. Analizar los manuales o instructivos de políticas y procedimientos, verificando su actualización y cumplimiento. Analizar los requisitos contables, tanto principales como auxiliares, así como las formas existentes para comprobar su funcionalidad y su uso adecuado.
establecer razones de inversión en activos fijos, evaluar el contenido, oportunidad, periodicidad, destino y utilidad de los informes financieros y fiscales relativos al control y administración de la propiedad, planta y equipos. Inventario físico de activos. Fase 3. Ejecución de la auditoría. Según las pruebas de auditoría y según la NIA 330, cumplimiento consistente en recolectar evidencias con el propósito de probar el cumplimiento de una. Esta difiere de la prueba sustantiva en las que se ha evidenciado el recoger para evaluar la integridad de transacciones individuales. Sustantivas. Para lograr la seguridad sustantiva requerida, el auditor podrá utilizar cualquiera de estas pruebas o una combinación de ambas. Según la NIA 500, tenemos una técnica de muestreo. Primero, estas técnicas nos ayudan a encontrar hallazgos, errores, evidencias, etc. Segundo, esto podemos encontrar, según la NIA 530, que define de la siguiente muestreo de la auditoría, implica la aplicación de los procedimientos de auditoría a menos del 100% de las partidas que integran el saldo de una cuenta o clase de cuenteo. Esto se evidencia según la auditoría y según el muestreo. Evidencias de auditoría según la NIA 500. Tenemos relevantes, auténtica, verificable y neutral. Relevantes, cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de auditoría. Auténtica, cuando es verdadera en todas sus características. Verificable es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a la misma conclusión e igual circunstancias. Neutral es requisito que esté libre de perjuicio. Si el asunto bajo estudio es neutral, no debe haber sido diseñada para apoyar intereses especiales. Papeles de trabajo según la NIA 520. Procedimientos analíticos. Son el conjunto de cédulas y documentaciones de datos que tienen resultados obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas relacionadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustentan la opinión que emite el suscriptor según su informe. Según los archivos de papelería del trabajo según la NIA 520, tenemos cédulas sumarias, archivos presentes, archivos permanentes y cédulas de análisis. Las cédulas sumarias, que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos, cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. Archivos presentes. Incluyen todos los documentos de trabajo aplicables al año que se está auditando. Son programas de auditoría, información general, balance de comprobación de trabajos, asientos de ajuste y reclamaciones. Archivos permanentes. Tienen como objetivo reunir datos de naturaleza histórica o continua relativos a la auditoría. Son de interés continuo de un año a otro. Cédulas analíticas. En ellas se coloca el detalle de los conceptos que conforman una cédula sumaria, por ejemplo, la cédula sumaria de cuentas por cobrar a clientes informará por grupo homogéneo los tipos de clientes. Fase 4. Comunicación de resultados. Según la NIA 700, 705, 706, 710 y 720, se maneja en la auditoría, comunicación de resultados, informes financieros, carta a la gerencia o carta de control interno, carta dictamen, juego completo de estados, uso exclusivo y confidencialidad de la empresa. Su objetivo es dar recomendaciones específicas. Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros, NIA 700. Responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata la estructura. Opinión sobre los estados financieros basados en una evaluación. El objetivo del auditor en este momento es
dar una opinión con claridad mediante un informe escrito. Y esta es la base que se sustenta en la opinión del auditor. El informe de auditoría debe contener título que indique con claridad que se trata del informe de un auditor independiente. El informe de la auditoría irá dirigido al destinatario correspondiente. Manifestará una opinión sobre los estados financieros basado en la auditoría. El dictamen del auditor, según la NIA 700, deberá ser por escrito, párrafo introductorio, identificación de la entidad cuyo estado ha sido auditado, declarar que los estados financieros han sido auditados, identificar el título de cada uno de los estados financieros, referirse al resumen de las políticas contables importantes, especificar la fecha o periodo cubierto por cada uno de los estados financieros. Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente, NIA 705. 3 tipos de opiniones modificadas: con salvedad, negativo y abstinencia de opiniones. Con salvedad son representaciones erróneas no penetrantes para los estados financieros. Negativo, representaciones erróneas con penetrantes para los estados financieros. Abstinencia de opinión, no puede obtener suficiente evidencia. Párrafos de énfasis sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente, NIA 706. Trata de las comunicaciones adicionales en el informe. Llamar la atención de los usuarios de cuestiones fundamentales comprende los estados financieros. Llamar la atención de los usuarios de cuestiones relevantes comprendan la auditoría. Párrafos de énfasis. El párrafo de énfasis se referirá solo a la información que se presenta o se revela en los estados financieros. Este lo insertará inmediatamente después de los párrafos de opiniones. Información comparativa. Cifras correspondientes de periodicidad anteriores y estados financieros comparativos. Según la NIA 710, tenemos relación en la información comparativa. La naturaleza de este tiene 2 enfoques diferentes. 1. En el caso de cifras correspondientes, la opinión del auditor se refiere únicamente al periodo actual. 2. En el estado de EFF comparativo, la opinión del auditor se refiere a cada periodicidad para el que se presenten los estados financieros. Responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. NIA 720. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información incluida de documentos que contienen estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría. Tipos de informes. Manejamos 4 tipos de informes. 1. Opinión limpia, cuando los estados financieros son presentados en forma razonable. 2. Con salvedades, cuando los estados financieros se presentan razonablemente, salvo por los puntos específicos. 3. Abstención. No se da opinión sobre los estados financieros. 4. Negativo, cuando los estados financieros son erróneos. Planificación preliminar. Como podemos observar, aquí mostramos un análisis financiero donde vemos las variaciones que tiene la empresa en este momento. Donde vemos en este momento el efectivo equivalente, los comerciales, compañías relacionadas y proveedores. Riesgo inherente. El riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores significativos en la información auditada, al margen de la efectividad del control interno. Relacionada son errores que no se pueden prever. Esta información detallada la encontramos dentro de los estados financieros. Planificación preliminar. Plan global de auditoría. En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para auditoría. Se fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno
para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en las fases de ejecución mediante los programas respectivos. El examen. El motivo de la auditoría financiera se realiza en virtud del contrato de prestación de servicios firmados con la empresa Almacenes Súper y Compañía Limitada, con la finalidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras prestadas en los estados financieros de acuerdo a las normas de auditoría y PAC global de auditoría, además del análisis de las cuentas para determinar si se está mostrando la realidad de la empresa de acuerdo a los hechos que se han dado para una toma de decisiones de la gerencia acertada y oportuna. Objetivos del examen: establecer la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros del Almacén Súper y Compañía Limitada, correspondientes a los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con los PAC y demás leyes locales normativas de las actividades de la empresa. Mediante este examen se busca, primero, evaluar el sistema de control interno establecido en la empresa. Segundo, determinar la integridad de los registros relacionados con las cuentas de los estados financieros. Tercero, establecer la correcta presentación y revelación de los estados financieros y las notas aclaratorias. Cuarto, determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros. Global de auditoría. Objetivos específicos del examen. El objetivo principal es opinar si los estados financieros de la empresa presentan o no razonablemente la situación financiera. Primero, ejecución de los procedimientos de auditoría en forma continua durante el curso de la auditoría para determinar hallazgos mediante evidencias y componentes. Segundo, evaluación de los controles internos con la finalidad de formular recomendaciones para mejorar. Distribuciones de trabajo y tiempos estimados. El personal que se requiere para la auditoría es el siguiente: equipo de auditores, jefe de equipo, Viviana; auditor junior, Lucía; auditor 1, Amanda; auditor 2, Luz. Auditoría tanto financiera como auditoría operativa han estado involucrados en áreas de naturaleza similar por más de 5 años, por lo tanto no es necesario contratar personal especializado o adicional para la ejecución de la auditoría. El tiempo estimado para esta auditoría es de 96 horas. Recursos financieros. El costo de la hora hombre se encuentra fijado en una cantidad de $15 de Estados Unidos de Norteamérica. El costo total del trabajo a realizarse es de $8,000, $6,000 de Estados Unidos de Norteamérica, más IVA, sujeto a retención del 100%. La forma de pago será el 30% a la firma del contrato, 30% al final de nuestra segunda visita y el 40% a la entrega del informe. Metodología del trabajo. El enfoque de auditoría que nuestra firma utiliza se lo presenta de forma resumida a continuación. Primero, acordar términos de contrato. Segundo, recopilar información. Tercero, entender el negocio y su sistema de contabilidad. Cuarto, determinar unidades de auditoría. Quinto, desarrollar estrategias de auditoría. Planificación específica. Objetivo: obtener información global de la empresa programada de la auditoría. Los procedimientos, la fecha y las responsables y observaciones. En este caso se busca elaborar un plan. Estos los contemplan las normas de la ejecución, preparar y aplicar cuestionarios de control interno, cuantificar riesgo de detención y de auditoría. Elaborar un programa de auditoría para planificación específicas. Elaborar una cédula narrativa de control interno para el ciclo transaccional del egreso. Preparar y aplicar cuestionarios de control interno a la empresa. Analizar las normativas internas y externas de la empresa y cuantificar riesgos de control, riesgos de detención y riesgos de auditoría. Aplicación de técnicas. Dentro de estas aplicaciones podemos observar este cuadro donde se están manejando las técnicas, clasificaciones, plan, técnica e indicadores que nos arrojan. La técnica ocular maneja la parte de comparación, observación, rastreo, revisión selectiva. Bajo un plan de conocimiento del negocio de la sociedad, realización de actividades que conlleven a la formalización de la aplicación correcta
de procesos, protocolos de propiedad, planta y equipo a través de entrevistas y visitas preliminares. Esto da una técnica de observación. Verbal, indagaciones. Esta maneja el estudio de la legislación específica aplicable a la institución, artículo 12 de la Ley 715 del 2001, artículo 4 de la Ley 83 de 1993, resolución 533 del 2015, resolución 415 del 2014 y las implementaciones en las normas ISO 90001 del 2015. Esto maneja análisis. Escrita, análisis, conciliación y confirmación. Evaluación de políticas contables aplicadas al proceso de propiedad, planta y equipos, la sección 17, propiedad, planta y equipos, la NIC 17 y 36. Esta no tiene ninguna técnica aplicable. Documental, comprobación y cálculos. Revisar las políticas de propiedades, planta y equipo establecidas por la institución para el manejo de actividades físicos. Esta sí tiene una técnica de revisión. Físico, inspección. Revisar el inventario físico para contratarlos con el inventario teórico, registrando en la contabilidad. Esta maneja una técnica de análisis, comparación y comprobación. Comprobar en la cuenta de la propiedad, planta y equipos 1640, construcciones y edificaciones, no se incluye el saldo de la cuenta 1615, construcciones en curso al fin del periodo. Esta maneja una técnica de comprobación y revisión. Cuestionario de control interno. Esta se maneja y nos guiamos de la NIA 315. Es una de las herramientas más utilizadas por el ser humano para la comprensión de su entorno. La observación. Cuando un auditor llega a una organización, el objetivo principal para iniciar su evaluación es obtener información que le permita entender a qué se dedica esta empresa. En este caso, creamos estas preguntas. ¿Registra su asistencia al trabajo? El registro de asistencia lo hace de forma automática bajo un mecanismo electrónico. El registro de asistencia lo hace de forma manual bajo una forma de registro. Su jornada de trabajo de tiempo completo son 8 horas. Su jornada de trabajo es de tiempo parcial menor a 8 horas. ¿Reconoce usted si el Departamento de Recursos Humanos tiene una planeación anual de vacaciones? Cuando sale de vacaciones, estas son informadas con anterioridad a su jefe inmediato, tanto a la salida como al ingreso. Existen procedimientos documentales para efectuar cambios de personal en las áreas de trabajo. Dentro de estas preguntas, otras más adicionales. Matriz de confianza, NIA 400. Una matriz de riesgo es una sencilla pero eficaz herramienta para identificar los riesgos más significativos inherentes a las actividades de una empresa. A través de este instrumento se puede realizar un diagnóstico objetivo y global de empresas de diferentes tamaños y sectores de actividades. La matriz de riesgo es posible evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos, ante financieros como operativos y estratégicos que están impactando en la misión de una determinada organización. Consta de 3 niveles, los cuales son alto alto, medio alto, bajo alto, alto medio, medio medio, bajo medio, alto bajo, medio bajo, bajo bajo. La matriz de confianza empieza en 0,01 hasta el 11.1. Se suma de 11.1 a 11.1. Riesgo de control. Son riesgos de la empresa que ocurren por posibles fallas internas, ya sea en los sistemas de información, en los procedimientos, en la estructura existente, etc. Ejemplo, no realizar conciliaciones bancarias mensuales por carencia de los recursos necesarios. Que la entidad no haya detectado un error en forma oportuna. Debe estar dado por 2 calificaciones. Debe dar igual. Primero, cálculo. Se toman todos los valores obtenidos diferentes a 0 y a 5 y se suman. Segundo, cálculo. RC igual a valor óptimo menos valor obtenido. Se procede a ubicar en la matriz de confianza y se analiza. Riesgos de detección.
Riesgo imputable a la figura del auditor. No detecté una representación errónea que existe en un saldo de cuenta o clase de transacción de importancia relativa. Ese riesgo que surge al realizar su trabajo. Cálculo se toma todos los valores diferentes de 0 y de 5 del proceso, diferente al que se está auditando. Riesgo de auditoría. Es el riesgo de los estados financieros contengan un error materia no detectada después del informe de auditoría, es decir, ese riesgo que tiene el auditor de que la muestra que se seleccionó no se encuentra en las debilidades. Ejemplo, fraude de la corrupción. Se multiplican todos los riesgos. Riesgo RI por RC por RD igual a RA. Se permite del 0,01 hasta el 11,1% de probabilidades en el mundo en Colombia, el 1%. Tabla de control. La tabla de control establece que cuando el control está bien, está al 5, cuando está medio, está en 3 y 4, y cuando está bajo, está en 1 y 2. El control no es al 100% perfecto y el riesgo nunca es 0. Se debe de evaluar al 100%, siendo la calificación máxima de control 5. Entonces, 100 entre 5 equivale a 20 preguntas. La valoración de la tabla contiene dos valores, valor óptimo y valor obtenido. ¿Qué es el valor obtenido? En su sentido más amplio y general, el término óptimo se emplea cuando se quiere dar cuenta de aquellos que resulta ser muy bueno, que no puede ser mejor de lo que es. Es decir, óptimo es el superlativo del término bueno. Es decir, valor óptimo, el cual el resultado es 100, lo cual se obtiene sumando la máxima calificación 5 en todas las preguntas. El valor óptimo es 5 en todas las preguntas. Valor obtenido es el resultado de cuántas personas respondieron a las preguntas. La calificación consiste en dar respuestas de sí o no. Cuando la calificación es sí, la valoración del obtenido es 5 y no hay observaciones. Cuando la calificación es no, la valoración del obtenido va de 0 a 4, debe haber una observación. Se califica 0 cuando no se cumple para nada y se califica 0 la respuesta de la calificación debe ser no. Si tiene 4, la respuesta de la calificación es no, porque no es perfecto el control, pero se tiene la garantía de calificar de 1 a 4 porque faltan muchas características por cumplir. Tabla de control, cuestionario de control, instrumento financiero, proceso, cuenta por cobrar. Esta tabla de control y este cuestionario de control mínimo debe manejar 15 preguntas. Técnicas de la auditoría. Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera, que le permite emitir su opinión profesional. Primero, estudio general. Segundo, análisis. De esto depende análisis de saldo y análisis de movimiento. Estudio general. Apreciación sobre las características generales de la empresa, de sus estados financieros y de los rubros y partidas importantes. La lectura de la redacción de los asientos contables puede dar cuenta de las características fundamentales de un saldo. Análisis. Clasificación y agrupación de las cuentas de tal manera que constituyan unidades homogéneas y significativas. Análisis de saldo. Los movimientos en las cuentas son compensaciones unos de otros. Balance general. Análisis de movimiento. Los saldos de las cuentas se forman por su acumulación estados de resultado. En esta tenemos un ejemplo donde se ve la comprobación de ambos saldos. Otra de las técnicas de auditoría son investigación, declaración, certificación y observación. Investigación. Esta información se obtiene con datos y comentarios de los funcionarios y empleados de la propia empresa. Declaración. Manifestaciones por escrito con la firma de los interesados del resultado de la investigación realizada con los funcionarios y empleados de la empresa.
Certificación o obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho legalizado o por lo general con la firma de una autoridad. Observación, presentación física de cómo se realizan ciertas operaciones u hechos. Ejecución de la auditoría. En esta ejecución de la auditoría tenemos un extracto en una conciliación bancaria donde se reflejan los cheques girados. Se pueden observar todos los cheques que se han girado en el lapso del 1 de enero al 31 de diciembre. Ejecución de la auditoría. Hoja de hallazgo. Conciliaciones de cheques girados y no cobrados mayores a 13 meses. Condiciones en la empresa Almacén Súper y Compañía. Existen cheques que suman la cantidad de 11.117.000, los mismos que se han superado el tiempo de validez, es decir, hace más de 13 meses a diciembre del 2019. Criterio. La ley de cheques establece que este documento fiduciario tendrá validez máximo 13 meses. Causa. Esta situación se genera por cuanto no se está realizando los controles respectivos y depuraciones de las conciliaciones bancarias. Ejecución de la auditoría. Hoja de hallazgo. Conciliaciones de cheques girados y no cobrados mayores a 13 meses. Condiciones en la empresa Almacén Súper y Compañía. Existen cheques que suman la cantidad de 11.117.000, los mismos que se han superado el tiempo de validez, es decir, hace más de 13 meses a diciembre del 2019. Criterio. La ley de cheques establece que este documento fiduciario tendrá validez máximo 13 meses. Causa. Esta situación se genera por cuanto no se está realizando los controles respectivos y depuraciones de las conciliaciones bancarias. Dictamen de auditoría sobre los estados financieros, auditar, informe sobre la estructura del control interno de la entidad, conclusiones y recomendaciones resultantes de la auditoría. Debe detallarse en forma clara y sencilla los hallazgos encontrados. En este caso, notas explicativas, informes financieros y estados financieros.